Bueno, gente, antes de que veáis el vídeo en el que hablamos del futuro del Real Madrid, de su delantera, quería recordaros que tenéis la posibilidad de haceros miembros del canal, que a partir de unos días vamos a subir, porque evidentemente si os pedimos que os hagáis miembros del canal, también queremos daros algún tipo de exclusividad. Os vamos a subir vídeos exclusivamente para vosotros. Esto nos va a hacer crecer porque siendo miembros vais a ayudarnos mucho e insisto, vamos a intentar, y lo vamos a hacer, subiros vídeos exclusivos para que los disfrutéis solo vosotros. Me pregunta mucha gente si me ilusiona el Real Madrid de la próxima temporada y el que va a disputar el Mundial de Clubs. Yo la verdad es que sí, a mí me ilusiona mucho, no solo por la llegada de Xabi Alonso, que es lo que más influye, porque creo que el Real Madrid va a tener muchas variantes de juego, creo que va a ser un equipo con un fútbol moderno. No tiene por qué ser parecido a otros clubes, cada entrenador tiene su librillo y Xabi Alonso, lógicamente, pues va a utilizar el suyo, con variantes, como nos ha contado alguna vez José Miguel Villarroya. Y también me ilusiona y por eso a mí me gustaría hacer un repaso por líneas. Empezaría por la delantera. Mañana, si os apetece, pues podemos hablar de los centrocampistas y dejamos para el último día los defensas, ¿no? Quiero hablar de los delanteros, de la gente que va a estar arriba. Partimos de una premisa importante. ¿Cómo va a jugar el Madrid de Xabi Alonso? Bueno, va a ser un equipo con variantes. O sea, es como ha jugado en los últimos años. Es un equipo que la primera gran duda que surge es cómo jugará tácticamente, el planteamiento sobre el terreno de juego, que si va a ser con una línea de tres centrales y dos laterales muy ofensivas, o va a volver otra vez a lo que él había empleado y utilizado en la Real Sociedad y también en el cadete B, o en Real Sociedad o en el Sanse del Real Madrid, en el cadete del Real Madrid. Bueno, se habla de la posibilidad de que sea un 4-4-2. Ahí en la delantera parecen fijos Vinicius y Mbappé. Vinicius, que todavía no ha renovado, pero que ya hay acuerdo con él y que la renovación yo creo que se anunciará pues a su regreso de la convocatoria de la selección brasileña o incluso a su regreso del Mundial de Clubes. Pero renovado Vinicius, bueno, pues parece que las puntas van a ser Vinicius y Kylian Mbappé. ¿Qué va a pasar con Rodrigo? Bueno, Rodrigo está en el mercado. Desde luego, lo que no va a hacer Xabi Alonso es asegurarle la titularidad. Yo creo que en la charla que tienen que mantener, pues Xabi Alonso le va a decir que es un jugador importante para él, que si se quiere quedar, pues va a tener muchos minutos, pero que no va a ser un hombre con la titularidad indiscutible, bueno, o por lo menos desde el principio. O sea, no se lo puede asegurar. Después, a lo mejor dices, el rendimiento de Vinicius no es el deseado, el rendimiento de Kylian Mbappé no es el deseado y podía tener esa oportunidad Rodrigo. Por eso yo creo que Rodrigo va a salir. El Madrid lo ha puesto en el mercado. Es verdad que si Xabi Alonso insiste en quedárselo, pues el Madrid haría un esfuerzo y se quedaría con el futbolista, pero me da la sensación de que ni Rodrigo se quiere quedar, ni el Real Madrid va a hacer muchos esfuerzos por convencerlo. Por tanto, Rodrigo puede salir. Me pregunta mucha gente, ¿va a fichar un delantero centro? ¿Va a fichar un delantero el Real Madrid, un rematador, un hombre de área, un jugador que pueda jugar de espaldas a la portería y que tenga buen remate de cabeza? Porque es verdad que en el Real Madrid no hay un rematador claro de cabeza. O sea, los rematadores son o los defensas centrales, como hemos visto con Rüdiger o como hemos visto incluso con el propio Asensio, o centrocampistas, como puede ser el caso de Tchouaméni. Los que juegan arriba, aunque Rodrigo se quedara de cabeza, ha metido muy poquitos goles. Vinicius, creo que también, no sé si uno o ninguno. Y en el caso de Kylian Mbappé, tres cuartos de lo mismo. Él es un gran rematador, pero la cabeza la utiliza para pensar. Por tanto, el Madrid, y eso Xabi Alonso lo sabe, necesita ese tipo de delantero del que hablábamos. ¿Va a llegar antes del Mundial de Clubes? No. La información que yo tengo es que el Real Madrid va a esperar.
va a esperar a los entrenamientos que se hagan en la previa del Mundial de Clubes y al Mundial de Clubes. ¿Por qué? Porque hay un chaval que se llama Gonzalo García que el año pasado con el Castilla consiguió 25 goles, que además también consiguió contra el Leganés pues darle la clasificación al Real Madrid en un espectacular remate de cabeza, y tanto Xavi Alonso como la gente que manda en el Real Madrid pues quieren por lo menos tener la oportunidad de ver si este chaval puede responder a esas expectativas y a los deseos que tiene Xavi Alonso. Recordemos que ese tipo de delantero, que no sé si es exactamente Gonzalo. Gonzalo es verdad que en el Castilla ha jugado a veces caído en banda, tanto en la derecha como en la izquierda, pero sobre todo ha jugado delantero centro. Y ahí es donde tiene que responder un poco en los partidos y en las oportunidades que le dé Xavi Alonso y lo que él vea en los entrenamientos para saber si hay que ir al mercado a buscar un delantero centro o ya nos quedamos con lo que hay en la cantera y en el equipo. De no convencer Gonzalo a Xavi Alonso, ¿quién podría ser ese sustituto? Bueno, pues yo creo que el sustituto, el Madrid no va a echar la casa por la ventana. Evidentemente ha hecho una gran inversión en lo que llevamos de mes de mayo y principios de junio, que aparece a la vuelta de la esquina, y por tanto no va a hacer un gran esfuerzo por fichar un delantero centro que además, en teoría, va a venir para ser una alternativa, para ser un revulsivo, para ser un jugador que en un momento dado pueda romper un partido que le esté costando al Real Madrid solucionar. Bueno, pues ese delantero, pues por ejemplo, que el año pasado fue Joselu, que era un jugador que cuando salía, cuando el equipo estaba muy atascado, cuando se necesitaban centros al área, pues era un jugador que estaba ahí, un gran rematador de cabeza y un rematador dentro del área. Eso es algo que no tiene el Real Madrid. No sé si Gonzalo, insisto, cumple también con esas expectativas. A mí lo que me dicen es que podría desarrollar ese papel, pero lo tiene que ver Xavi Alonso. Decíamos, ¿quién puede venir? Bueno, creo que hay una opción muy clara y que conoce perfectamente Xavi Alonso. Se llama Patrick y se apellida Schick. Es un jugador checo que ha estado a las órdenes de Xavi Alonso en el Bayer Leverkusen, que cumple con ese trabajo y esa labor. Es un jugador que juega bien de espaldas, es un buen rematador dentro del área y que podría ser una alternativa, insisto, para partidos que se atascan y partidos que le cuesta al Real Madrid romper barreras defensivas de los equipos rivales. Este año, por daros datos, ha metido en 31 partidos, ha metido 21 goles, ha sido en 19 titular y por eso no le costaría adaptarse al Real Madrid sin ser una figura descollante. O sea, no ha sido titular indiscutible con Xavi Alonso, sí ha gozado de muchos minutos, pero como podéis apreciar, de 31 partidos en la Bundesliga, pues ha jugado 19 partidos de titular. Ha jugado 31, pero entrando en segundas partes, en últimos minutos, para intentar, pues eso, lo que se le pediría en el Real Madrid, que sería pues desatascar un poquito lo que a veces no tiene o no se le ven soluciones. Por tanto, yo apuntaría ese nombre, Patrick Schick, el jugador del Bayer Leverkusen, que no sé qué valor tiene en el mercado, no he mirado el precio de mercado, pero entiendo que estaría entre los 30 y 40 millones de euros, incluso a lo mejor algo menos. Es verdad que tiene todavía contrato en vigor y habría que negociar con el Bayer Leverkusen, pero no creo que pusiera muchos problemas el Bayer Leverkusen para, si al Madrid le interesa, buscar una solución y un traspaso al equipo madridista. ¿Cuál es el futuro de Endrick? Otra pregunta que está sobre el tapete. ¿Qué puede pasar con Endrick? Pues puede depender mucho de lo que pase con Rodrigo y también si el Real Madrid se plantea fichar al jugador checo del Bayer Leverkusen. Porque si viene ese jugador, creo que Endrick podría no salir, no ser traspasado, como es el caso de Rodrigo,
pero sí puede ir cedido a algún equipo de primera división de la Liga Española o incluso algún equipo de la Liga Italiana o de la Liga alemana. ¿Por qué? Bueno, pues porque Endrick no te soluciona los problemas de los que hablábamos cuando los partidos se atascan. Es un goleador, es un gran rematador, pero también la cabeza la tiene para pensar, también por su estatura. No sé si llega al 1,70 m, 1,75 m, y Endrick es un jugador bajito que con la cabeza pues habrá conseguido a lo largo de su trayectoria algún gol de cabeza o más de uno, pero no creo, o por lo menos lo que hemos visto en el Real Madrid, no es de los grandes rematadores de cabeza. ¿Quién quedaría arriba? Dices, bueno, si se va Rodrigo, habría que encontrar algún tipo de solución. Bueno, yo creo que está en la casa. Yo creo que es Brahim el hombre que puede cumplir con esa labor y lo ha hecho en algunos encuentros o en muchos partidos de la actual temporada. Creo que Brahim ha ocupado o ha sustituido muchas veces a Rodrigo e incluso pues, ha sido titular en esa posición que ha tenido Rodrigo en su trayectoria en el Real Madrid. Por tanto, esa duplicidad de posiciones que también le gusta encontrar a Xabi Alonso, como a todos los entrenadores, pues a pesar de la marcha de Rodrigo, podría ser Brahim. Si no se va Rodrigo, ¿habría posibilidades de que Brahim, si tuviera la oportunidad de irse? Podría ser, sobre todo, insisto, si el Madrid tiene la necesidad, porque Gonzalo García no convenza a Xabi Alonso, si hay que fichar a un delantero, si Rodrigo se queda en el equipo, que yo insisto, creo que no se va a quedar, está en el mercado, él querría ser poco menos que titular indiscutible, como lo son Vinicius y Kylian Mbappé, y eso no lo va a ser y tampoco se lo va a prometer Xabi Alonso. Xabi Alonso, en la conversación que tenga, pues le va a hacer ver que para él va a ser un jugador importante, que va a jugar muchos minutos, pero que desde luego en la titularidad no se lo va a decir tampoco que van a ser Mbappé y Vinicius, pero evidentemente sobre el tapete está que los dos titulares, si definitivamente el Real Madrid juega con 4-4-2, serían Vinicius y Mbappé. Y hasta aquí es lo que os puedo contar de la delantera. Si queréis, mañana hablamos del centro del campo.